tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente un programa de Paradigmas, como siempre, llegando hasta ustedes a través de la señal de Canal 3 Cable Andino para todo el Callejón de Huaylas y por supuesto la señal de Canal 7 TV Norte para nuestra querida y hermana ciudad de Cajamarca. El tema del día de hoy en realidad es un tema apasionante, es un tema bellísimo, es un tema que a mí particularmente me emociona mucho. Los libros y libreros es el tema del día de hoy, el mundo editorial, un poco esta pasión que tenemos algunas personas de leer y de acercarnos a los libros como si fueran grandes maestros, como si fueran grandes interlocutores, donde nos sumergimos y podemos bucear en las profundidades de maravillosas historias, del arte, de la poesía, de la narrativa, en fin. Yo recuerdo con bastante cariño mi primera experiencia, digamos, en libros, mi primer acercamiento fuerte a los libros, que fue a raíz de un viaje que hicimos con mi familia paterna, la familia de mi padre y mi madre, bueno, mi familia nuclear original, que habíamos viajado a Bambamarca, que es una ciudad, una provincia de Cajamarca, del departamento de Cajamarca, habíamos viajado, y bueno, ahí fue que yo tuve acceso a mi primer libro. Mi padre me compró un libro que se llamaba Animales Salvajes del Oeste, un bellísimo libro, que hasta ahora al recordarlo me emociona, que lo mantengo yo aún, todavía tengo ese recuerdo y todavía tengo ese libro en mi poder, y este libro maravilloso tenía historia de los animales del oeste y además, pues, por supuesto, dibujos, fotografías de estos animales. Yo recuerdo con mucho cariño esa ciudad, Bambamarca, de ese bellísimo departamento que es Cajamarca, y además recuerdo con mucho cariño este libro y, por supuesto, junto con él, a mi padre, que fue quien de alguna manera, o de una manera muy intensa, me introdujo al mundo de la lectura, que después me fue difícil ya salir de él porque quedé atrapado en este maravilloso mundo de la creación y la construcción del imaginario, de la construcción de la imaginación, a través de la profundidad, a través del adentramiento, del buceo un poco, en esta maravillosa experiencia que es leer libros de cualquier tipo, no solamente de literatura, no solamente de arte, sino además libros en general. El día de hoy me place enormemente tener acá en estudio a un amigo y además un gran editor y gran librero, guaracino y gran librero nacional, una persona que conoce de libros por su inmensidad. He estado en la biblioteca de su casa, hemos visto libros ahí, algunos libros que para mí son preciosos, los he encontrado en su casa, ya en sus propias colecciones, en otras ediciones, por supuesto, pero libros que yo comparto, incluso hemos podido conversar ahí del tema libresco tan importante y tan magnífico como es Washington, de tenerte acá, de estar esta vez en Paradigmas y estar por primera vez, pero siempre conversando este tema de los libros, que es un tema apasionante, tanto para ti como para mí, pero que pues tú eres un maestro, digamos, en este mundo de los libros. ¿Cómo estás, Washington? Tus primeras palabras. Muchas gracias por la invitación a un programa que yo admiro. De manera accidental, buscando canales, te vi que hablabas y entrevistabas y había pues un derroche de cultura, que es lo que me apasiona, ¿no? Gracias. Y desde aquella fecha lamentablemente no puedo ver programa completo, porque llego recién 9:30, 9:30 o 40 a mi casa, siempre la segunda parte de tu programa veo casi todas, ¿no? Pero y gracias por tus palabras, y además estamos de alguna manera vinculados al tema de la cultura, nosotros desde Calle Paradigmas y tú, Washington, desde los libros. Tú eres un librero, tienes mucho tiempo trabajando en el tema de libros, casi tu vida transcurrió entre libros. Cuéntanos un poco cómo es la realidad y la historia un poco desde tu perspectiva personal y además cómo es ser un librero en el Perú. Bueno, desde que estuve en, no sé si primaria o secundaria, a mí me apasionó los libros. Aquella vez llegaban por Argentina, en la famosa revista Leoplan. Ahí pude leer una obra que hasta ahora es techo cultural del mundo, La madre de Máximo Gorki, venía por capítulos. Luego un día el profesor nos dijo que teníamos que tener un diccionario y los alumnos decían que no hay dónde. Yo había en mi tierra, en Pomamba, una librería del profesor de inglés, teacher que se llama. Me compré los libros, le subí un sol para mí, entonces vendí a todos mis compañeros el libro, o sea que prácticamente a los 13, 14 años empiezo negociando libros y apasionado a leer. Luego termino secundaria en la universidad, similar que a primaria, pasa que los profesores piden libros y no hay libros. Y empiezo a pedir a Lima y empiezo a negociarlas
y prácticamente toda mi vida le he dedicado al libro. Me apasiona leer, me apasionan los autores, me apasiona conversar con los clientes sobre libros. Entonces toda mi vida, claro, formalmente parto del año 65, ya, de mayor nivel, de mayor envergadura comercial, o sea que pronto voy a cumplir 50 años con el problema de los libros a lo largo y ancho del país. No hay departamento del Perú donde no haya trabajado, y eso me ha relacionado con los escritores, con los grandes compradores de libros, y comentar, ¿no? El libro es como ir al cine. Si vas al cine solo, sales y te olvidas. En cambio sales, te tomas un café y conversas sobre la trama de la obra, igual en los libros. Los lees, conversas con el amigo, le dice qué te pareció esto, porque cada uno entendemos a nuestra manera, unos entre líneas, otro la parte textual, porque un libro hay que ser comentados y hay que inducir también a tu amigo o a tu interlocutor, también lee ese producto, ¿no? Claro, pues yo recuerdo Washington, hablando de los amigos muy especiales que he tenido también en mi vida, que me han de alguna manera también me han introducido en el mundo de algunos autores. Germán Hesse, por ejemplo, sí, con Demi. Yo recuerdo un gran amigo mío, Kiki Iwasaki, que está ahora en Europa, pero él me planteó el tema de Germán Hesse y el tema de Demian, que es un tema maravilloso, ¿no? Entre el bien y el mal, y un poco el despertar de la conciencia, el despertar de la propia visión propia, ¿no? O algunos otros amigos con el tema de Gibran Khalil Gibran, Franz Kafka, o sea, y siempre pues hay gente que se cruza en tu camino y no hay mejor regalo que un libro, ¿no? Claro, es el mejor regalo que en toda mi vida he sido, pero he perdido algunas enamoradas yo por regalar libros. Tenía una enamorada en Arequipa, muy guapa, como dicen los arequipeños, hermosa como el Misti, pero nosotros tenemos el Huascarán, que es el techo del Perú, ¿no? Entonces le regalé un libro y puso mala cara, ¿no? Y parece que no lo leyó, ya nunca más pudimos vernos, ¿no? Claro, ya. Por el pecado de regalarle un libro, ¿no? Pero en el mundo cultural es muy propio regalarse libros, ¿no? Acabo de estar, por ejemplo, en Cusco, donde todos mis amigos han venido con un libro, con 2 libros, dedicados, etcétera, y aún me seguían llamando, me decían, Washington, ¿qué estás acá? Te llevo. Hermano, ya no, porque mi equipaje pasó 30 kilos, ¿ya? Y pasó igual en Europa y en todas partes. Tengo la suerte de tener amigos que comparten el amor a los libros, y eso hace que también compro. En cualquier parte que llego voy al mundo de los libros, y eso ha sido mi pasión por toda mi vida, y tal es así que ahorita debo tener entre 30 a 50 mil volúmenes que quiero poner al servicio de los lectores guaracinos, ¿no? Claro, que ese es un proyecto que ya hablaremos más o menos en lo que es la perspectiva, el cuarto bloque, pero dirías Washington, porque hay que un poco analizar, digamos, también, y tú tienes una gran experiencia en libros, analizar, diríamos que el libro es una especie en extinción. ¿Está con riesgo de desaparecer el libro? El internet apabullado, hemos hablado ya un poco en el interín, un poco antes, de los problemas que atraviesa el libro en el Perú, ¿no? Claro, el libro siempre ha sido problema en el Perú, porque a nuestros gobernantes no les interesó nunca los libros. Por supuesto, algunos gobiernos, yo tengo 50 y tantos años en libros, como Odría o Prado, dieron un trato especial en transporte y exoneraron siempre los impuestos, hasta que en 1990 llegó el señor Fujimori y puso impuestos al libro como si fuera una botella de whisky o un carro de lujo. Entonces, en ese interín de 6 años, 90 al 96, prácticamente 7.500 librerías habían en el Perú en 1990, al 96 habían muerto 7.000 y quedábamos 500 libreros o 500 librerías moribundas. Entonces, el primer enemigo son nuestros gobiernos de turno que detestan el libro porque saben que es el medio para culto. Claro. José Martí decía, ser culto para ser libre. Entonces a nuestros gobiernos le interesan tenernos aplastado
para no ser libres. Entonces hay una lucha constante de muy pocos por leer, etcétera, y a veces muchos papás tampoco dicen que son muy caros los libros. Bueno, el premio Nobel Saramago dice: si un día desapareciera la humanidad y vinieran extraterrestres a poblar, seguramente como testimonio de que existió cultura, encontrarán libros en las bibliotecas. Claro. Entonces, yo no pienso en la extinción de libros. Allá por el año 59 apareció la televisión en el Perú y se dijo había llegado al fin del libro. Manuel Escorza, poeta, escritor, lanzó los populibros. El Perú tenía 10 millones de habitantes, se vendían 100.000 ejemplares. Si me permites, Washington, vamos a profundizar un poquito porque estamos entrando ya a la historia, la maravillosa historia del libro en el Perú, pero vamos a hacerlo con tiempo y con suficiente profundidad, y eso vamos a hacerlo, amigos, en el siguiente bloque, al cual entramos a continuación a un bloque comercial para después entrar a nuestro segundo bloque de conversación, pero luego una breve pausa publicitaria aquí en Paradigmas. Libros y libreros es el tema que nos convoca el día de hoy aquí en Paradigmas. Para ello estamos con un librero de mucha tradición, de mucha historia, de mucha cultura, de mucha ascendencia en el mundo de los libros. Washington González nos acompaña el día de hoy y estamos hablando pues del fascinante tema de los libros. Habíamos estado ya empezando, Washington, a conversar respecto a la historia. Mencionaste a Prado, a Odría y a Fujimori, lamentablemente, el lamentable Fujimori de alguna manera desde el punto de vista también en temas culturales, que de alguna manera con él empezó pues la gran guerra contra el libro, más bien desde el gobierno, ¿no? Desde los gobiernos. Así es. O sea que me preguntabas si el libro va a supervivir a los tiempos. El año 59, cuando llega la televisión al Perú, se dijo que se había muerto el libro porque ya la gente vería televisión, ya no leería. Pero en ese momento aparece Manuel Escorza con los famosos populibros, 5 libros en paquete a 50 soles aquella vez, y se empieza a vender. Yo trabajo con él, mi tarea no era tanto de vender, sino recoger plata en costalillos. En costales recogía y de noche yo contaba y empaquetaba en cajas de leche Gloria de 10 soles, de 50 soles, de 100 soles, e incluso aquella vez habían billetes de 500 soles. Y cuadraba toda la noche la plata, y llegaba pues ventas, se vendía 100.000 ejemplares. O sea que la televisión, al que se anunciaron que mataría libros, no hubo. Posteriormente, ya el 93, porque Fujimori llega el año 90, el 28 de julio, y a los 6-7 días viene el famoso Fujishock, en donde suben los precios, se incuplican, decuplican los precios, y los impuestos. Viene el impuesto del IGB al libro, tan igual que al whisky, tan igual que al carro de lujo. Dura 6 años, y en 6 años, de 7.500 librerías, quedábamos 500 en el Perú. Terrible, ¿no? Y el 2006, ¿por qué el 96 se corta el IGB? Porque a nivel internacional se crea la UNESCO, que es una parte de la cultura de las Naciones Unidas, declaran Día Internacional del Libro el 23 de abril en homenaje a Cervantes, a pedido del embajador de España. Entonces el embajador de Inglaterra se para y dice también, estamos de acuerdo, pero también sea homenaje a William Shakespeare, que había muerto el mismo día, el mismo año, que es el 23 de abril de 1616. El embajador de francés sugiere un tercer nombre y dice un autor latinoamericano, y los embajadores latinoamericanos no dan con quién. Entonces el embajador francés dice el Inca Garcilaso de la Vega, que también muere el 22 de abril de 1616.
Pero lo dijo en francés, ¿no? Porque ningún peruano podía... El peruano ignoraba, creo que estaba dormido. Sí, sí. Y mucho menos. Entonces, esta es triste realidad. A pedido del francés se instaura el Día Internacional del Libro y Derecho del Autor el 23 de abril de todos los años. Entonces, con esa dación, Fujimori, el 25 de abril del 1996, retira el IGB y posteriormente ya con Toledo se da la ley del libro y la promoción de la lectura. Pero ya había hecho un daño terrible, ¿no? Ya había asesinado y ha pasado 12 años del gobierno que dejó Fujimori. En 12 años no pasamos de 1000 librerías en el Perú. En 6 años se mató 7000 librerías y las más grandes como Estudium, Codice en Arequipa, etc. Maranata acá en Huaraz, que estaba en la calle El Comercio, de los familia Polín, que nosotros vendíamos bastante antes del terremoto, no hay. Y nosotros estamos en Huaraz hace 7, 8 años y creo que somos una de las pocas que están luchando, ¿no? Estamos luchando ahí. Esto en Huaraz. Pero yo quiero felicitar al pueblo huaracino si le gusta comprar libros, por eso estamos. Lo que nos falta, nos sentimos un poco por falta de personal, porque el joven huaracino tiene miedo a vender libros, tiene miedo a trabajar libros. Entonces, ese es nuestro imponderable. Si tuviéramos más equipo, llegaríamos a más, porque hay avidez de lectura en Huaraz. Entonces, para concluir, que el libro no va a desaparecer. ¿Ya? Seguramente del libro papel se pase al libro digital, el libro electrónico, o electrónico. En cualquiera de sus formas, el libro va a pervivir a los siglos. Incluso se anuncia, ¿no?, que el año 3000, ¿qué libros existirán? Existirá la Biblia, existirá Don Quijote de la Mancha y existirá 100 años de soledad de García Márquez. Seguramente otros más en segundo nivel, pero estos 3 libros pervivirán muchos miles de años, ¿no? Has comentado y acabas de hacer mención a un autor colombiano, este gran premio Nobel. Colombia es un país que tiene una gran producción editorial, ¿no? Yendo ya al punto de vista editorial de producción de libros. Ahora, es una producción editorial, digamos que Perú poquísimo podría compararse, ¿no?, con Colombia, por ejemplo, como ente editorial. ¿Cuáles son las diferencias entre Colombia y Perú? ¿Cuál es la realidad editorial, la realidad de las publicaciones ahora y en la historia de Washington, acá en Perú? Bueno, se analiza de quiénes nos conquistaron. A nosotros nos conquistó un pastor de chanchos, analfabeto, Pizarro. Almagro y Luque, que era sacerdote, podría haber leído algo, pero no tiene mayor escena en el Perú. En cambio, los conquistadores que llegaron a Colombia eran doctores. Eso trae, desde el inicio de la colonia, que Colombia sea un país que se dice incluso que se habla mejor castellano. Eso dicen, ¿ya? Exactamente. Y ha producido grandes escritores. Me acuerdo cuando estábamos en secundaria, el profesor de lenguaje nos daba percentil ortográfico. Yo agarraba las obras de Vargas Vila y de ahí sacaba un riquísimo lenguaje de Vargas Vila. ¿Ya? Entonces, Colombia ha tenido muy buenos escritores y libros muy famosos. ¿Quién no ha leído María de Jorge Isaac? ¿Ya? Vargas Vila, la gente que más o menos ha vivido entre 30 y 70, todos nuestros padres, han leído a Vargas Vila y se han refilado su lenguaje con Vargas Vila. ¿Ya? Son obras fabulosas, tal vez un poco reñidas con la religión católica, por eso fue excomulgado Vargas Vila, y creo su continuador de Vargas Vila en el dominio del lenguaje, en la escritura, es García Márquez, pero no son los únicos, hay un montón de escritores. Había una revista, por ejemplo, Lleras Camargo, el expresidente, que fundó en 1950, ha dominado todo el escenario de América Latina y del mundo habla hispana, ¿no? O sea que Colombia ha exportado revistas a Europa y tiene la versión editorial, la editorial Carvajal, que tiene 2, 3 manzanas de planta, produce libros desde el más popular hasta los más caros y exporta a todas partes del mundo. Incluso
en la estadística última que tengo de 20 años, ellos exportaban 5.000 millones de dólares de libros al exterior, más que Chile, más que Argentina. Y eso que Argentina, por ejemplo, es también un buen productor de Buen libros, ¿no? productor de Claro. libros, Argentina. Argentina, pues, en cada cuadra encuentras un kiosco que es una librería. Claro, sí, ¿Ya? sí. En la parte frontis venden periódicos, pero dentro de ello, con vitrinas, Libros. ¿ya? Los libros. O sea que los libros bestsellers, los libros de última novedad, encuentras en cualquier kiosco. Y mira cómo es que los libros, por ejemplo, o esta cualidad que tienen los países en tanto producción editorial, definen también en mucho a sus ciudadanos, ¿no? Porque los ciudadanos colombianos o los ciudadanos argentinos suelen ser muy instruidos, suelen hablar muy bien, suelen sostener conversaciones interesantes, ¿no? Y tienen hábito de lectura. Claro. O sea que cuando viajan, lo primero que se llevan es un par de libros en su maletín. ¿Ya? El colombiano, el argentino, el chileno lleva como parte de su equipaje junto a su ropa interior, a su ropa para cambiarse, está su par de libros. Si no, no salen. ¿Ya? Ese hábito nosotros no tenemos. Pero deberíamos tenerlo, ¿no? Deberíamos Debíamos empezar a cultivarlo. tenerlo, debíamos impulsarlo eso desde el día y seríamos otros. Si somos el país más rico del mundo, Recursos naturales. recursos naturales, y más que todo agrícola, nuestros pisos ecológicos que tenemos nos permiten tener la maravilla más grande del mundo, que es la producción agropecuaria. Las frutas más exquisitas tenemos 5.000 especies de papa. Europa, ¿cuánto quisiera tener 10 especies? Porque papa producen solamente la papa blanca, no tienen otra papa. Pero hay un problema, Washington, digamos, tenemos todas esas riquezas, pero nos falta un poco fortalecer nuestro capital humano, ¿no? Como peruanos, y eso viene muy ligado al tema de la lectura y el tema de los libros, y vamos a seguir profundizando, Washington, en este tema de los libros, del mundo librero acá en el Perú y en América Latina y en el mundo en general. Pero vamos a hablar, amigos, luego una breve pausa comercial, a la cual entramos a continuación. Libros y libreros es el tema que nos convoca el día de hoy aquí en Paradigmas, llegando a todo el Callejón de Huaylas a través de la señal de Canal 3 y a toda la ciudad de Cajamarca a través de TV Norte Canal 7. Estamos con Washington González hablando de este maravilloso tema, como son los libros del mundo editorial. Washington, el Perú, o sea, algunas consideraciones, algunas condiciones del Perú, digamos como país, en todo caso, muy poco productor de libros, país muy poco lector, tenemos incluso un índice educativo, un índice en alfabetización que es el más bajo de América Latina, solamente después de Haití. Entonces, y el libro, digamos, o la ausencia del libro, está muy ceñido con eso, ¿no? O sea, muy vinculado con eso. ¿Cómo ves el fenómeno de acá del Perú en ese aspecto? Bueno, nosotros estamos como el cangrejo que estamos yendo para atrás. La década del 60, 50-60, don Juan Mejía Vaca era un gran promotor de las ediciones. Él era estudiante de medicina, pero se enamoró de los libros y luego empezó a editarlas. Gracias a él tenemos muchas obras importantes que se han editado y muchos autores. Luego vino Escorza, un guaracino, don Pedro Pablo Villanueva, que más conocido como la imprenta P.L. Villanueva, que tenía en Girón Yauli 1440 en Chacra Colorada, que editó a muchos autores. Después del señor Hernán Alba Orlandini, su hermano de Javier Alba, que editó la historia República de Basadre y otras más obras. El hijo de José Carlos Mariátegui, que también se llamaba José Carlos Mariátegui Chiape, un gran editor de la editorial Labor, y otros más, Studium, ¿no? Que tenía la imprenta Universo, que era una monstruosidad de máquinas, que nunca llegó a trabajar a su plenitud, pero la década del 70 y fundamentalmente la crisis del año 80,
porque el producto libre es el más sensible a las crisis. ¿Por qué? Porque la gente tiene que comer, aunque suban 10 veces los precios. Claro, sí. Pero el libro no. El libro es el más sensible porque la gente saca de su canasta familiar. Y la crisis del 90 ha traído como consecuencia que no se restablece, y la liberación del Internet, que antes era del servicio de inteligencia norteamericano, del ejército norteamericano, y el año 93 lo liberan, de tal modo que cualquier ciudadano del mundo puede utilizarlas, y allí entra el libro. ¿Ya? Aunque en este momento el mayor distribuidor del mundo, Amazon.com, que es un descendencia cubano, Bezos, que vende a los 205 países del mundo, ¿no? Pero Amazon, por ejemplo, que es esta empresa que vende por internet libros, sí. Amazon tiene un gran, o sea, tiene una gran, digamos, un gran depósito, por llamarlo así, editorial, una gran cobertura editorial, porque Amazon vende libros, pero de todo tipo, pero hay consumidores para Amazon, por eso subsiste Amazon. Por supuesto, que empezó con $300,000, ahora es multimillonario, ¿ya? Entonces, a la venta de libros, que no tiene almacenes, sino tiene miles de almacenes del productor, del editor. Okay. O sea que si usted quiere comprar un libro Amazon.com, producido por decir en Arequipa, en 24 horas le ponen en su puerta en Huaraz. Ahora, yo admiro y no la conozco, ¿cuál es el sistema que de Arequipa te pueden trasladar un libro a Huaraz y entregarte en 24 horas? Y tienes que esperar en tu puerta con el billete para pagar la factura. Te dejan el libro y tu factura. Es la distribuidora más eficaz del mundo, creo que no has encontrado un competidor. Ahora, esto ha implicado, por ejemplo, en Washington, no hay librerías. Todo se compra por internet. Pero en todo caso, pues Internet no ha significado un riesgo para el libro, sino más bien, claro, dependiendo de cómo se vea, más bien un impulso. Es un impulso a la comercialización. Claro. Pero en nuestro país creen nuestros estudiantes, nuestros profesionales, que puedan reemplazar por Internet. ¿Por qué? Pero entonces eso trae, en primer lugar, un encasillamiento del profesional que no quiere salir de su profesión. No puede leer un poquito más allá otras cosas. El tecnócrata, ¿no? El tecnócrata, ¿ya? Eso, o el estudiante que se ciñe a la parte que le piden el profesor. En mi época, en la universidad, en tu época seguramente, nos pedían 3 libros por cada curso. Así es. Entonces nos asociábamos entre 3 compañeros, compra este libro, compra este libro, compra este libro, y girábamos sobre el mismo curso. Por decir, yo estudiaba Historia y Economía, ya, 3 libros sobre historia económica del mundo, de 3 autores distintos, entonces teníamos que estudiar en base a 3 textos, cosa que hoy día no hay. Por lo tanto, la formación es bastante corta de nuestros profesionales. Bastante escasa, ¿no? Escasa, muy claro, limitada, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces no hay la amplitud de formación que se tenía. ¿Tú crees que ese sea uno de los principales, digamos, características o factores que hacen, digamos, que traen esta problemática al país, de que el país no lee, nuestros profesionales tan escasos y tan limitados, nuestras propuestas de desarrollo también limitadas en concepto, no hay una intelectualidad boyante como si hay en otros países, una intelectualidad pues que bulle ahí? ¿Tú crees que ese es el tema, ese es el problema de nuestro país? Claro, la crisis en todo sentido del país, político, cultural, económico, social, todo es a la cuestión de la lectura. Porque sin lectura, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo conocemos, por decir, la tecnología incaica si alguien no lee? Claro. Se han escrito muchísimos libros sobre tecnología andina, pero ¿quiénes leen? Nuestros campesinos no conocen, salvo por tradición, pero no conocen en su amplitud. ¿Ya? Entonces, un ingeniero que construye puente, pero no conoce cómo se construyeron puentes que perduran hasta ahora desde tiempos inmemoriales.
¿ya? O no conoce a veces el contexto, por ejemplo, de lo que significa un puente para la cosmovisión andina. Por O supuesto. sea, que debería conocerlo en una mirada antropológica, por ejemplo. Por supuesto que es. Claro. O sea que no es un puente una cuestión física. Claro. Es Es desarrollo cultural, Exacto. es tradición, es historia. ¿De acuerdo? Entonces un ingeniero que sabe cómo se construye un puente dentro de la tecnología occidental, pero no conoce su tradición. ¿Ya? Ahora, tenemos nuestros políticos que no leen. Ah, es terrible, ¿no? Terrible. El Congreso es una muestra de eso. Congreso, parece, discúlpame el término, pero parece un rebaño de chanchos, ¿no? Parece que Pizarro hubiera vuelto, ¿ya? Con sus chanchos. Se hubiera sentado ahí. Ahí, ¿ya? Entonces, nuestros políticos, por ejemplo, hablemos políticos de Ancash, que son más cercanos. No hablemos de nombres, hablemos solamente en general. Claro, no tipifiquemos a nadie, hablemos de los General. 166 alcaldes que tiene. Ya. Esos señores alcaldes conocerán la historia del pueblo que representan, Muy poco seguro. Muy indagarán sus tradiciones y costumbres. No, por eso no responden. pocos. Y por eso es que no tienen un horizonte de ciudad, por ejemplo. ¿no? Por supuesto, no tienen un horizonte de ciudad, no tienen, digamos, cómo proyectarse al futuro. Porque un alcalde no es para que esté los 4 años, pero en los 4 años tiene que proyectarse al futuro. Claro. Si no saben el pasado, ¿qué van a responder presente y proyectarse al futuro? En el Perú hemos tenido muy pocos alcaldes que realmente valen la pena mencionar. Dicen, bueno, yo no conozco, pero he leído sobre un señor Miro Quesada, que mandó hacer Jirón de la Unión, que duró más de 50, 60, 80 años. Que era una tradición. ¿Ya? Que él personalmente hizo construir el pavimentado de Jirón de la Unión, que nunca tuvo problemas, huecos ni cosas por el estilo. Luego tenemos al señor Bedoya Reyes, ¿no? Bedoya Reyes entre el 63, 64, a sus 2 periodos. Yo me acuerdo, era estudiante universitario, cuando hacían el Sanjón, Claro, todo Lima le criticaba. Claro. Pero él decía, nosotros estamos construyendo para la década de 2001. Pero él tenía proyección al futuro. Al futuro. Pues, claro, tenía y visión. ahora, ¿cuánto sirve el Sanjón? Y cuando le criticaron solo para los millonarios del sur, construyó Tupac Amaru, el Javier Prado de los pobres que decían, y hoy día al lado de Tupac Amaru han crecido nuevas ciudades, ahora el Cono Norte es una potencia económica en Lima. Pero eso tiene que ver, claro, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura, Claro, tiene que ver con la proyección. Porque el señor conocía la historia y se proyectaba en Lima. Un Alfonso Barrantes, que creó el vaso de leche, que lamentablemente la distorsión ha permitido que muchos alcaldes se vuelvan millonarios con el cuento del vaso de leche. Pero que cuando surgió con Barrantes, fue una cosa y quebró paradigmas, pero así brutales, porque era incorporar temas sociales o proyectos sociales en una municipalidad que no se veía solamente como infraestructura. Claro, ¿no? que los niños tuberculosos que estaban por todas partes fue una cuestión. Y en el Cusco de hoy día es producto de Daniel Estrada. ¿Ya? El único alcalde que fue reelegido con el 90% de la población cusqueña. ¿Quién nos recuerda? Puso el canon ¿cómo se llama? Al agua que utilizaba la cervecería cusqueña. Con ese canon se han editado 609 libros que le permite a Cusco hacer conocer a nivel mundial. Los turistas que llegan se llevan su par de libros sobre Cusco. Y entre esa colección hay muchos libros sobre la tecnología andina. ¿Ya? Daniel Estrada, a la ciudad más sucia, lo puso la ciudad más limpia del Perú. Claro, Cusco es un fenómeno interesante y un fenómeno ligado también a un gran líder como Daniel Estrada, que fue congresista también de la República y bueno, ya desaparecido, pero verdaderamente gran hombre y que tiene que ver también con el tema de la cultura. Vamos a continuar hablando, Washington, si me permite, vamos a continuar hablando del tema de libros y libreros, que es el tema que nos convoca el día de hoy, pero vamos a hacerlo luego de esta breve pausa comercial, a la cual vamos a continuación.
Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Washington González sobre libros y libreros. Washington, estábamos viendo el tema, por ejemplo, de los líderes, estos que con visión de futuro hicieron grandes a sus pueblos, a sus ciudades. Habíamos quedado conversando de Daniel Estrada y también un poco vinculando este tema con la cultura, con la educación, con el conocimiento, que de hecho viene a través del libro, pues, ¿no? De verdad. Ahora, ¿qué sucede? O sea, el tema va por el tema, digamos, que a nuestros políticos no les interesa que otra gente se eduque a través de los libros. ¿No les importa? ¿O el libro, digamos, no es rentable? ¿O nos quieren tener como ovejitas en un redil que podamos ser manipulables? ¿Por qué no producimos más libros? ¿Por qué no leemos más libros acá en Perú? Bueno, en el Perú no se lee porque a los gobernantes no les interesa, pues. Porque miren, si nosotros fuéramos un país culto, seguramente no hubiéramos tenido los últimos 5, 6, 10 presidentes. Exactamente. No tendríamos los congresistas que tenemos. Sí, cada pueblo se merece el gobierno que tiene, ¿no? Claro. O no tendríamos los alcaldes que tenemos. Incluso, no es que no hayan gente que pueden ocupar, pero son gente, por su misma cultura, ya no quieren entrar al campo político porque van a chocar. O sea, que no da gusto competir con gente que no lee, ¿no? Claro. ¿Ya? Nuestro Congreso cada vez de menor calidad. Sí, cada vez es peor. Hablemos del Congreso, pues, digamos, del 56 al 62, con Raúl Porras Barrenechea, con Luis Alberto Sánchez, con Edgardo Soane, con Arcaparró, claro. ¿Ya? Figuras, ¿no? ¿Ya? Autores de tratados, que conocían el Perú, que estudiaron. Nuestros actuales congresistas, salvo pequeñas excepciones, la gran mayoría son advenedizos, ¿no? Ya, son simples rentistas. Ya. Entonces, con esa gente, con un como de pollo, pues, ¿qué vamos a hacer? Y en Ancash tenemos 5 congresistas que no los conocemos, que ni siquiera nos acordamos quiénes son. Nos acordaremos de un señor Otárola porque siempre viene, porque es guaracino, porque le rajamos en el café, alguna, pero el resto, el señor Julca, que de cuando en cuando aparece, pero los congresistas, ese que tiene sobrevaluación, que se llama Lavado, una congresista chimbotana. Yo no recuerdo los nombres, por ejemplo, de ellos, porque... Ya, un tal crisólogo que dicen, ya, que no suena ni truena, no existe. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que valen. Entonces, a nuestros gobernantes nunca les ha dado, y más las últimamente, no les han preocupado. Por decir, el señor Toledo dio la ley a tanta presión de la Cámara Peruana del Libro para que diera la ley del libro. Lo observó y luego lo mediatizó, salió la ley del libro. Al año salió la reglamentación que niega lo que dice la ley misma. Ya niega el espíritu de la ley. No, el espíritu. Entonces, dice, la ley se llama la ley del libro y promoción de la lectura. ¿Dónde está esa promoción de la lectura? ¿Ya? Se ha creado el plan lector. Bueno, alguito, es un paliativo que se están escribiendo libros para los escolares. ¿Ya? Pero tampoco se puede encasillar a esos textos del plan lector. La lectura es tan amplísima que hay que crearlos. Yo desde acá quisiera felicitarlo al colegio Robert Smith, que sus alumnos están leyendo libros que debían leer los abogados, como el caso hablamos de Kafka, El proceso. De Franz Kafka. De 500 abogados en Huaraz, seguramente 10 o 20 o tal vez 30 han leído El proceso. Pero mientras que los alumnos de secundaria de este colegio Robert Smith, creo que salones íntegros están leyendo esta obra maravillosa que es El proceso, ¿no? Porque en ese caso está vinculado con las políticas educativas de los colegios. De los colegios, claro. Sí. Si hay colegios que apuestan por eso y por darse cuenta que los libros son importantes. Así es. ¿No? Mis hijas han estudiado en María Auxiliadora. Al finalizar el año, le daban un listado de 50 libros, donde le pedían mínimo que lean vacaciones 3 libros. Y recomendaban por lo menos 10 debían conocer. Pero eso es en María Auxiliadora, ¿no? No sé si ahora se irá, porque hace 20 años mis hijas han estudiado. Pero los colegios nacionales, señores, aquí es parlamentar
porque el gran parapeto de los padres es porque los libros son caros. Yo voy a decir que en el Perú realmente no son caros, en este momento no son caros. Si vamos a Chile, en Chile es más caro, por eso Tacna es la ciudad que tiene más librerías. ¿Por qué? Porque vienen bolivianos y vienen chilenos a comprar libros de segunda mano en Tacna. En Ecuador cuesta más caro. ¿Ya? Su autobiografía de García Márquez en el Perú se ha vendido a 29 soles. En Panamá cuesta 84. Pero 29 soles es un precio bastante razonable, bastante accesible. Original. Un libro original, claro. 700 páginas. No, en realidad es un monto pequeño para un libro de ese tipo. ¿Ya? Y se ha vendido en el Perú 15.000 ejemplares, con 30 millones de habitantes. Ecuador, nuestro vecino, que tiene menos de la mitad, creo que no llegan a 15 millones, se han vendido 80.000 ejemplares. Bolivia, que siempre estaba detrás de nosotros. Bolivia lee ahora más que nosotros. Paraguay, que estaba lejos de Perú. Hoy día, de 135 países que se han medido en comprensión lectora y matemáticas, como decías, solamente Haití está detrás de nosotros. Paraguay y Bolivia ahora están por encima de nosotros. Es terrible. Se raja Morales de esto, del otro, ha habido problema de cambio de presidente en Paraguay, pero tienen mejor lectura, mejor comprensión lectora y mejor razonamiento matemático. Nosotros estamos... Y eso que nosotros, Washington, tenemos un crecimiento sostenido, hace 10 años, crecimiento económico sostenido de más del 6%, cosa que no tiene otro país sostenidamente. Así es. Pero no se ve en la práctica, no se ve en el potenciamiento el fortalecimiento de las capacidades de nuestra gente. Nuestra gente sigue siendo, leyendo poco, sigue razonando poco, sigue siendo, digamos, teniendo criterios no muy amplios. No sé qué está sucediendo en verdad. Bueno, aquí para mí es problema educativo, o sea que de los sistemas de gobierno y nuestros profesores. Que tampoco leen, ¿no? Los profesores, si un profesor no lee. Tampoco leen. Me acuerdo en televisión le preguntaron al señor Guainalaya, que maneja un sector radical de Huancayo, en los 3 últimos años, ¿qué libro había leído? Simplemente no había leído ningún libro. ¿Qué calidad de dirigentes tiene el magisterio? Así es. Un dirigente que no lee. Y podemos hablar del maestro más humilde. No leen pues los profesores. Claro, porque no hay... Claro, prefieren gastar su medio sueldo en cantinas. Así es. Eso es terrible. Un libro, ¿cuánto cuesta la caja de cerveza? 40 soles llamemos. Con 40 soles te compras un libro para leer 15 días. Y una caja de cerveza falta para... Sí, para embriagarte 2 horas, 1 hora. 2 horas y así. Claro. Entonces, no queremos decir que no tomen la cerveza, que se tome racionalmente. Pero Washington, antes había pues esta costumbre, y yo la mantengo todavía, me encanta, de tomar café y conversar. Se ha perdido en mucho esas charlas bohemias, o charlas bohemias en el buen sentido de la palabra, no bohemias por el alcohol, sino bohemias por la bohemia que se hacía ahí. Claro. Pero se ha instaurado por una, digamos, por la filosofía o la lógica de los bares, de tomar y tomar y tomar y tomar, ¿no? Pero ya ni siquiera para conversar. Exactamente, o sea que los bares se crean en cada paso. Acá hemos estado viendo que los colegios están rodeados de cantinas, porque los colegiales están en una perdición. La bohemia existía, o el café, la tertulia literaria, ¿no? Por ejemplo, en Lima, pues, que es famoso, el famoso Palermo, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, una noche conversamos con Jesús Lara, el autor de la Enciclopedia Boliviana, suegro de los guerrilleros con Che Guevara. Una noche me tomé 2 vasos de cerveza, o sea que remojaba la boca, la conversación. Solamente para hacer el ademán, ¿no? El ademán y no, mojar la boca, ¿no? El pretexto de la cerveza y el fondo de la conversación. Ahora es al revés, ¿no? El pretexto de la conversación y el fondo es la bebida. De tal modo que yo le hacía la entrevista, porque es el autor de 25 libros, de la Enciclopedia Boliviana, de toda la historia, toda la cuestión, y me ilustraba una noche de cátedra. Claro. O en el Cusco, con Cholo Nieto. Yo le preguntaba, por ejemplo, de cómo escribió ese himno del Cusco tan maravilloso.
y me decía que el año 44 se convoca, él se presenta, iba con muchos laureles, de haber ganado Juegos Florales en Arequipa, en Iquique, haber dirigido un periódico fabuloso, ¿ya?, donde Pablo Neruda le reconoce como maestro al Cholo Neto, y fue declarado desierto. Bajado del Sacsayhuamán, se metió a un bar a comer y a tomar su chicha, y un niño aparece de 8 años, de 10 años, cantando con su charango, Cusco, Cusco es tu nombre, Cusco. Agarró y le hizo el himno, Cusco, Cusco es tu nombre querido, Cusco, Cusco inmortal. ¿Ya? Hizo las 2 líneas y el resto por añadidura salió. ¿Ya? Entonces... Pero esa, digamos, afición o esa costumbre de poder conversar y de alguna manera compartir también un poco de luces, un poco de conversación, de conocimiento, que viene de los libros definitivamente, es una costumbre que se va perdiendo, pero sí, me permites, Washington, vamos a continuar conversando ese tema de libros y libreros que nos convoca el día de hoy, este maravilloso tema, pero vamos a hacerlo, amigos, luego de una breve pausa comercial y después volvemos con nuestro último bloque ya de paradigmas para ya dar las conclusiones, una mirada más bien ya sintética de todo este maravilloso tema de los libros y los libreros aquí en el Perú. Volvemos entonces en unos momentos. Amigos, ingresamos a nuestro último bloque el día de hoy. El tema es libros y libreros. Estamos conversando con Washington González. Washington, ya en este último bloque, ¿qué cosas se podría hacer en el Perú, en nuestra región, en nuestra ciudad, para promover la lectura, para promover el acceso a los libros, para promover la producción editorial? ¿Y quiénes estarían llamados a ser de alguna manera líderes o a poner el impulso fundamental a este proceso de empezar a promover la lectura y los libros? Acá hay 3 instituciones básicas. Primero, la Dirección Regional de Educación, la región y los municipios. ¿Cómo se fomenta? Por ejemplo, en las canciones, concursos. ¿Por qué no se convoca, o los municipios, por qué no convocan concursos literarios entre sus alumnos? Juegos florales. Los juegos florales, ¿ya? En Ancash tenemos la suerte de tener una organización admirada por muchos departamentos, AEPA, la Asociación de Escritores Poetas de Ancash, ¿ya?, que donde hay muchos catedráticos, profesores, escritores, que pueden asesorar a los municipios para realizar estos concursos. Pero eso requiere de voluntad e inteligencia política, ¿no? Claro, voluntad política de los alcaldes. Claro. ¿Ya? ¿Para qué? O convoquen en sus colegios, que empiecen a narrar los niños lo que ven en su pueblo. Muchos provincias, distritos no tienen ni siquiera una monografía de sus pueblos, que empiecen por ahí. Somos la tierra de Santiago Antúnez de Mayolo, el sabio más grande del Perú. Somos de Eleazar Guzmán Barrón. Es triste que los alumnos del Instituto Tecnológico Guzmán Barrón no sepan quién es Eleazar Guzmán Barrón. Y creo que la mayor parte también de nuestra universidad de Huaraz no conozcan quién es Santiago Antúnez de Mayolo. Y cada pueblo, cada ciudad, digamos, cada gobierno debería hacer esto, ¿no? Tanto aquí en Huaraz, en Cajamarca, a donde también llegamos, se podría impulsar, por lo menos desde la municipalidad, para que la municipalidad empiece a cumplir un rol promotor del desarrollo. Claro. No solamente dentro de su presupuesto también hagan las bibliotecas. Claro. La ley orgánica de municipalidades, en su artículo 83, habla la implementación de bibliotecas, no solamente en la capital, dice, en todos los centros poblados de su jurisdicción. Claro. Preguntemos a los señores alcaldes cuánto invierten en biblioteca. Estoy seguro que de los 166 municipios que tiene Ancash, la gran mayoría, por no decir todas, no invierten en biblioteca. Así es. No están muy poco supervisando sus centros educativos.
y estamos perdiendo muchos cerebros que tenemos acá. Hay entonces bastante labor que hacer, empezando ya desde el propio gobierno, ¿verdad? Así es. Washington, el tiempo nos ha ganado. Quisiera ya tus palabras finales ya para poder cerrar este maravilloso programa del día de hoy que nos ha convocado, que es Libros y Libreros. Bueno, mi llamado pues a las autoridades, a los profesores y padres de familia, porque esta es tarea de todos, promover la lectura, y promoviendo la lectura estamos promoviendo el desarrollo. Si queremos un Ancash, como nos dejaron los milenarios Chavín y los Llainos y todo el Pumacayán, es a base de la lectura que vamos a desarrollar. Washington, nuevamente agradecerte, amigos, a ustedes solamente agradecer su teleaudiencia, su amable teleaudiencia siempre en las ciudades de Cajamarca a través de la señal de TV Norte, Canal 7, y en el Callejón de Huaylas a través de la señal de Canal 3 Cable Andino. Con nosotros nada más, como siempre agradecer al equipo de producción que nos acompaña todas las semanas y recordarles el correo electrónico de Paradigmas, paradigmastv@gmail.com. Estaremos como siempre nuevamente con una nueva edición la siguiente semana. Hasta entonces, amigos, y muchas gracias por su magnífica teleaudiencia. Gracias.